Puntuari hasiera emango diogu, batzordeak eskatutako agerraldia, Zabalgarbi hondakinen errausketa plantak sortzen ditu kezkei buruz informazioa emateko. Horretarako, gaur gurekin daukagu Iñaki Arriola jauna, ingurumen lurralde eta plangintza eta etxabizitzako sailburua, eta berarekin ere, Iban Pedreira, ingurumen administrazioaren zuzendaria. Agerraldia EH Bildu taldeak eskatu duenez, López de Arroyabe andereak dauka hitza. Bai, egunon. Disculpas porque soy la última que he llegado. Le diría al señor consejero que nos saque un poco de la oscuridad, porque hemos tenido la primera comparecencia un poco así complicadilla y yo creo que tenemos que poner encima de la mesa el debate, porque si no, ¿qué hacemos aquí, no? Los anteriores comparecientes eran ecologistas que marchan de Vizcaya y han puesto no solamente en duda, sino, bueno, pues se ha hablado aquí un poco de todo, pero sí sobre todo sobre los datos de Zabalgarbi y que las cosas pues no se están haciendo como se deberían, ¿no? Eso nos lleva a poner en duda, pues si no se hacen como se deberían, necesitamos esa incineración sí o no, y si necesitamos hacerla, por lo menos que se haga bien. No sé yo si en eso, yo creo que en eso estaremos de acuerdo. El porqué de su petición de comparecencia pues es muy sencillo. Lo he dicho también en la anterior comparecencia y lo repito ahora. Cuando supimos que había deficiencias, cuando supimos que faltaban datos, que por lo menos se ponía en duda, pensamos que lo mejor era pedirle al director de Zabalgarbi que viniese a comparecer, pero él mismo se negó. Nos envió una respuesta diciéndonos que no le parecía, que efectivamente si habría que abrir un debate, ellos se disponían a venir sobre la transición y la energía, vale, perfecto, pero se negó a venir a esta Cámara. Entonces, bueno, nos pareció que lo más sensato es que si él no venía, pues que tendría que venir el Gobierno a decirnos, bueno, pues porque eso no crea más que dudas adicionales. O sea, no entendemos si no hay nada que ocultar, que cuesta venir aquí y decir lo que se está haciendo, lo bien o lo mal que se hacen las cosas. Y el Gobierno, con la parte de responsabilidad que tiene, pues en esta planta sobre todo, bueno, pues nos pareció que tenía que ser así, que teníamos que pedirle al consejero que viniese. Voy a intentar ser breve, lo que pasa es que tengo un montón de dudas y un montón de datos técnicos que en la anterior comparecencia nos han puesto encima de la mesa y que espero que usted nos los aclare. La primera pregunta, y voy a ser bastante concreta, es si Zabalgarbi tiene un sistema de control continuo e instantáneo de la emisión de dioxinas. Sí lo tiene. Decía antes que había una tecla en la que se daba y se decía desde Gasteiz se para, ¿no? Y ha sido un comentario, desde Gasteiz se puede parar Zabalgarbi. Si tenemos ese control, efectivamente, se podría parar. Si no tenemos ese control, andaríamos como bastantes meses tarde. ¿Cuántas dioxinas y furanos ha emitido Zabalgarbi desde su puesta en marcha? Efectivamente, se producen, pero ¿cuánto? ¿De cuántos datos estamos hablando? Entre el 2005 es otra pregunta. Entre el 2005 y el 2007 hubo una parada, pero Zabalgarbi siguió cobrando primas. ¿Esto es así o no es así? Entendemos que el departamento tiene verificaciones periódicas de peligrosidad en las escorias que genera Zabalgarbi, porque además hoy hemos oído que Zabalgarbi es una máquina de vertidos prácticamente. ¿Las tienen? ¿Las pueden compartir con los grupos parlamentarios? Les estamos pidiendo datos, algo tan sencillo. Si Zabalgarbi durante los 13 años no ha sido capaz de valorizar sus escorias, que es lo que en principio, por estas plantas de valorización, así se llaman, no son vertederos, no son incineradoras, son plantas de valorización. Si Zubieta, según consta de su proyecto, va a ser capaz de valorizar sus escorias, ¿cómo es posible que Zabalgarbi durante los 13 o casi 15 años que lleva en funcionamiento no lo ha conseguido? Han hecho una valoración, porque, repito, en esta mesa se pone encima de la mesa el debate, pero si en esta planta, que la tenemos en marcha durante 15 años, no se ha conseguido el objetivo, la que está por hacerse, pues tenemos dudas de que lo consiga. Y le voy a preguntar un dato que nos han puesto en duda en la anterior comparecencia y ha sido las tasas de reciclaje. Yo quisiera saber si en el 2017, en el 2018 entiendo que no, pero en el 2017, ¿cuáles son las últimas tasas de reciclaje? ¿Lo tiene encima de la mesa, sí o no? Y si es verdad que Vizcaya en este caso es la que peor está, no sé si se puede decir peor, pero desde luego que las tasas de reciclaje son más bajas que en el resto. ¿Eso es así o no es así? Los últimos datos son de 2016 y marca que teniendo una gran incineradora con sus dudas de cómo funciona, los datos son peores que en los otros dos territorios.
Por nuestra parte nada más, esperemos que nos aclare, que nos dé un poco de luz en esta incineradora y sobre todo que nos dé datos de cómo funciona, de cuántas primas se cobran, de cuántas dioxinas se producen, en definitiva, cómo funciona Zabalgarbi. Eskerrik asko López de Arroyabe Andrea, orain Arriola sailburuaren txanda. Zurea da hitza. Gracias, señor presidente. Señora López de Arroyabe, creo que hasta el día de hoy he demostrado mi disposición plena para comparecer en esta Cámara cuantas veces se me ha solicitado y se considera necesario para explicar o dar cuenta de los asuntos que son competencia de nuestro departamento. Y con este ánimo y disposición vuelvo hoy aquí. Considero, sin embargo, que esta era una comparecencia a ciegas o casi a ciegas. Dado el carácter muy difuso e indeterminado de la solicitud que recibimos. En la justificación se dice que se han generado una serie de dudas tras la entrada en funcionamiento de Zabalgarbi en 2005, aunque no se especificaba en cuáles eran las dudas. Sí se sugiere que se ha demandado mi presencia porque el director de Zabalgarbi no ha atendido a la comparecencia que se le solicitó. Y finalmente se indica que el propósito de mi venida a la comisión es informar sobre las preocupaciones que genera la planta incineradora de residuos de Zabalgarbi. Para preparar la intervención he recabado toda la información disponible sobre la incineradora, tanto en nuestro departamento como fuera de él, y la verdad es que no he encontrado datos o referencias que indiquen la existencia notoria de preocupaciones, ya sea por parte de los técnicos de medio ambiente encargados de controlar la actividad o por parte de la ciudadanía potencialmente afectada. Como comprenderán, no puedo sustituir al director de la empresa a la hora de dar explicaciones de carácter técnico sobre la planta o los ciclos de explotación. Creo que debo de ceñirme a dar cuenta del control administrativo que realiza nuestro departamento de la actividad de Zabalgarbi conforme a la normativa fijada para este tipo de instalaciones. Sí les anticipo que el control es exhaustivo y que se ejerce de forma rigurosa y constante, como es nuestra obligación. Primeramente, tengo que indicar que la actividad de valorización energética de residuos de Zabalgarbi Sociedad Anónima dispone, desde el 30 de abril de 2008, de la correspondiente autorización ambiental integrada, de acuerdo a la normativa de prevención y control de contaminación. En la autorización se especifican los requisitos y obligaciones que el titular debe de llevar a cabo en el desarrollo de la actividad. Concretamente, se fijan los parámetros que son objeto de vigilancia y la periodicidad y los métodos de control aplicables para cada uno de los vectores ambientales, emisiones a la atmósfera, emisiones a las aguas, ruidos, etc. Dicha autorización ambiental ha sido objeto de distintas actualizaciones para adaptarlas a la nueva normativa exigible. Se hizo en marzo de 2011, en diciembre de 2015 y en noviembre de 2016, y en todos los casos incorporando lo que requieren los documentos europeos sobre mejores técnicas disponibles, tal y como establece el Real Decreto Legislativo 1/2016. La planta de valorización energética de residuos de Zabalgarbi tiene una capacidad de tratamiento nominal de 30 toneladas hora de residuos urbanos, con un poder calorífico medio de alrededor de 8.500 kilojulios por kilogramo. Dispone de un turbogrupo de gas, una caldera de recuperación y un turbogrupo de vapor capaces de generar anualmente alrededor de 786 gigavatios hora, y una vez deducido la parte de esta energía destinada a autoconsumo de la planta, aporta a la red eléctrica unos 713 gigavatios hora anuales. La potencia neta total instalada en la planta es de 99,5 megavatios, correspondiendo a 56,5 a la turbina de vapor y 43 a la turbina de gas. La gestión de residuos de la planta de valorización de residuos de Zabalgarbi se enmarca dentro del Plan de Prevención y Gestión de Residuos de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2020. Los residuos son enviados a la planta y se almacenan en un foso antes de introducirlos en el horno caldera y llegan a través de él por medio de un conducto que está permanentemente lleno durante todo el funcionamiento para asegurar la estanqueidad respecto al exterior. El foso tiene una capacidad aproximada de 11.000 toneladas, lo que permite garantizar el funcionamiento de la planta, aunque el suministro de residuos no sea continuo. En el horno caldera se genera vapor saturado a una temperatura aproximada de 310 grados Celsius,
y una presión aproximada de 100 bares. Este vapor saturado procedente del horno se sobrecalienta en una caldera de recuperación mediante el calor producido por los gases de escape de la turbina de gas hasta 540 grados Celsius y 100 bares de presión. Con este vapor se alimenta el turbogenerador, que es el que produce la electricidad. El horno dispone de quemadores auxiliares de combustión de gas natural, cuya función es estabilizar la combustión e incrementar la aportación térmica de los residuos hasta el máximo de diseño de generación de vapor saturado. También se utilizan los quemadores auxiliares para arranque y parada del horno. El horno caldera dispone de entradas de aire de combustión, tanto primario como secundario. El primario se aspira del foso de almacenamiento, evitando la salida de olores al exterior, y supone entre un 60 y un 80% del aire total inyectado. La aportación de aire secundario contribuye no solo a proporcionar el oxígeno necesario para realizar una combustión completa, sino que además produce turbulencias en la llama, facilitando así una buena mezcla de los componentes gaseosos con el aire de combustión y, en consecuencia, un adecuado grado de quemado. La caldera forma, junto con el horno, un conjunto que permite un aprovechamiento óptimo del calor desprendido durante la combustión de residuos, lo que implica un buen rendimiento de generación de vapor. En la planta de Salvalgarbi se reducen considerablemente los niveles de corrosión al generarse solamente vapor saturado en la caldera. Como he comentado, la optimización del ciclo térmico se completa sobrecalentando el vapor saturado a la presión que sale de horno caldera, en una caldera de recuperación independiente, donde se eleva el vapor a condiciones de temperatura similares a las existentes centrales térmicas convencionales y, por lo tanto, mejorando el rendimiento del ciclo respecto al de una incineradora de residuos convencional. A su vez, el proceso de depuración consta de varias etapas. Reducción de los óxidos de nitrógeno a nitrógeno mediante la inyección de una disolución de amoníaco en agua a la cámara de combustión del horno, lavado y neutralización de los gases ácidos mediante la inyección de difusores de una lechada de cal, eliminación de metales pesados y de dioxinas y furanos mediante inyección de una mezcla micronizada de cal y carbono activado, y filtrado de partículas de polvo y subproductos de reacciones anteriores mediante filtro de mangas. El titular de la instalación se encuentra obligado a remitir cada año a nuestro departamento los resultados obtenidos en el programa de vigilancia ambiental del año anterior. En dicho documento se debe recoger, además de los resultados de los controles, un informe sobre su evolución que permita comprobar la adecuación de las medidas impuestas en la autorización concedida. En este punto hay que decir que los programas de vigilancia ambiental que se vienen integrando por parte de Salvalgarbi acreditan el cumplimiento de las condiciones y condicionantes establecidos en la autorización ambiental integrada vigente. En lo que se refiere a los residuos generados por la planta, la autorización identifica a los caracterizados como peligrosos y los no peligrosos, que son objeto de los análisis que establece la normativa y se gestionan mediante empresas autorizadas para cada tipología. Para comprobar el correcto cumplimiento de todas estas exigencias por parte del Servicio de Inspección de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se realizan las visitas de inspección que se consideran convenientes. La última fue el 12 de junio de 2018. El informe sobre los resultados de la inspección fue publicado en la página web del Departamento para su acceso y conocimiento públicos, y en él se califica como alto el grado de cumplimiento de lo establecido en su autorización ambiental integrada. En esta visita de inspección se procedió a la revisión de los siguientes aspectos y áreas de la planta: instalaciones y almacenamientos, residuos, ruidos y otras emisiones, protección, calidad del aire, suelos, gestión de residuos, gestión ambiental, vertido de aguas, otros condicionados, licencias y autorizaciones. Tengo que señalar que durante los años 17 y 18 no se han registrado quejas o avisos derivados o vinculados al funcionamiento de la planta Salvalgarbi. Siento tener que ser tan poco específico en mi exposición, pero tampoco me era posible, en esta primera intervención, aportar mayores detalles ante la indefinición en que se apoya la solicitud de comparecencia. Sí quiero recalcar que lo que se refiere a las actuaciones administrativas o la actividad de Salvalgarbi realizadas por parte de la Viceconsejería de Medio Ambiente no existen dudas ni preocupación alguna. No sé si por tales se refiere, y un poco visto a la anterior comparecencia, a las posturas expresadas por una persona y una organización ecologista que en los últimos 2 años han hecho alguna consulta a nuestro departamento.
una y otra ejercen su derecho a dirigirse a nuestro departamento y la viceconsejería cumple con su obligación a responder a estas consultas. A mayor abundamiento, la persona que ha comparecido previamente a petición de Euskal Herria Bildu en representación de la Asociación Ecologista Martxan, Gorka Bueno, es la misma que presentó las dos solicitudes recibidas a título privado junto a la de esa misma organización. No tengo inconveniente en comentar el contenido de dichas consultas y cuál fue la respuesta que se les ofreció, pero sí quiero resaltar que me parece muy exagerado proyectar a partir de estas posiciones particulares la existencia de una supuesta inquietud general de la ciudadanía sobre el funcionamiento de la planta de Zabalgarbi. Las cuestiones de esas solicitudes se pueden agrupar en dos capítulos: gestión de residuos y economía circular. En cuanto a la gestión de residuos, hay que precisar que las cenizas generadas por la incineración de residuos urbanos se clasifican como residuo peligroso y las escorias como residuos no peligrosos. Las primeras son tratadas por un gestor autorizado para esta tipología de residuo y las segundas se llevan al vertedero para su eliminación. Actualmente no hay instalaciones de valorización para este tipo de residuos, si bien nuestro departamento está realizando estudios para tratar de reintroducirlos de nuevo al mercado dentro de la apuesta que estamos haciendo en el ámbito de la economía circular. En la documentación sobre el cumplimiento de la autorización ambiental integrada y las inspecciones realizadas constan los documentos de aceptación emitidos por las empresas de tratamiento de las cenizas y de eliminación de las escorias, así como los documentos de control y seguimiento correspondientes. Unos documentos que, por otra parte, ya conocen ustedes, porque se les ha enviado en distintas ocasiones a petición de su grupo. Respecto a las escorias, hay que señalar que ni la autorización ambiental ni la normativa en la que se basa establecen la obligación de exigir acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación para estas actuaciones, ni prescribe que la toma de muestras haya de realizarse a través de entidades de colaboración ambiental. Pero esto no significa que los protocolos empleados para el muestreo y la caracterización de las escorias sean inadecuados o no fiables, ya que pueden contrastarse con la información de las analíticas hechas tanto por Zabalgarbi como por distintos laboratorios para los gestores destinatarios de este residuo. Por tanto, la caracterización del residuo está adecuadamente acreditada en la actualidad dentro del marco legal de la protección del medio ambiente, que es el mandato general de nuestro departamento. De forma sintética, se llevan a cabo los siguientes controles: análisis para la correcta clasificación de las escorias como residuo peligroso o no peligroso, según el Reglamento Unión Europea número 1357/2014, realizada por Zabalgarbi. La autorización ambiental, en el apartado D5.2a, exige el análisis de las características de peligrosidad HP1 a HP8 y HP10 a HP15, así como la concentración de dioxinas y furanos que en su caso podría llevar a clasificar las escorias como residuo peligroso. Asimismo, se realizan controles periódicos de seguimiento sobre determinados parámetros de la composición de las escorias. En caso de detectar cambios en las características de las escorias, el departamento podría establecer la necesidad de analíticas adicionales para evaluar la consideración del residuo como no peligroso. Control a realizar en vertedero por el gestor destinatario para comprobar si las escorias cumplen las condiciones que fija el decreto 49/2009 de 24 de febrero, en el que se regula la eliminación de residuos mediante su depósito en vertedero y la ejecución de rellenos en el País Vasco. El control de admisión analiza los siguientes parámetros: extracto seco, carbono orgánico total, lixiviación, pH, conductividad, sólidos totales disueltos, carbono orgánico disuelto, fluoruros, cloruros, sulfatos, cromo, zinc, bario, molibdeno y metales pesados, antimonio, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo y selenio. La recogida de muestras de escorias de Zabalgarbi viene siendo realizada por el Centro Tecnológico Gaiker, que dispone de la acreditación general como laboratorio de ensayos para distintos ámbitos y ofrece una reconocida experiencia y profesionalidad en el sector de los residuos.
Las instalaciones habilitadas para el depósito de escorias tratan este residuo recuperando la fracción metálica que contienen y emplean el árido resultante en la configuración del propio vertedero, en concreto en la construcción de pistas y accesos, evitando así la extracción de otras materias primas naturales. Los resultados de los controles realizados en los lixiviados de los vertederos de residuos no peligrosos donde son eliminadas las escorias ponen de manifiesto el cumplimiento de la normativa y la no afección en el entorno. Respecto de las cenizas, estas son enviadas a un gestor autorizado para que tras el oportuno tratamiento de estabilización se reduzcan las características que les confiere la calificación de peligrosidad, convirtiéndose en un residuo peligroso estable no reactivo. Hay que precisar que el artículo 6 del Real Decreto 1481/2001, que regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, señala textualmente que los vertederos de residuos no peligrosos podrán admitir residuos peligrosos no reactivos estables o provenientes de un proceso de estabilización cuyo comportamiento de lixiviación sea equivalente al de los residuos no peligrosos. Dichos residuos peligrosos no se depositarán en celdas destinadas a residuos no peligrosos biodegradables. En cualquier caso, la autorización ambiental integrada es, como saben, un título vivo y con vocación de permanencia en el tiempo. De hecho, les he comentado al inicio de mi intervención cómo se ha ido revisando paulatinamente esta autorización ambiental integrada, que debe adaptarse a las nuevas normativas que se van promulgando, de modo que si se aprobara una norma que estableciera expresamente la obligación de que los muestreos y las características los realice una entidad acreditada según la entidad nacional de acreditación, cosa que hoy no es así, y si no, demuéstrame en qué ley aparece esto o en qué directiva. Este extremo se incorporaría en la autorización ambiental, como se ha venido haciendo con otras cuestiones. Insisto en que toda la información citada se incluye dentro del plan de vigilancia ambiental que debe presentar la empresa anualmente, como así lo exige la autorización ambiental, y que es revisado por los servicios técnicos del órgano ambiental. Las otras consultas remitidas se refieren a la economía circular. Como he reiterado en este y otros foros, la apuesta del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda por la economía circular es firme y clara. Como muestra, en la presente legislatura se vienen desarrollando las líneas del Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2020 y la Estrategia Europea de Economía Circular en los distintos ámbitos de actuación de esta Administración. En lo que a labor legislativa respecta, nuestro departamento está tramitando actualmente hasta 6 normas distintas, claramente alineadas con la economía circular y, además, la simplificación administrativa. Entre otras, se ha elaborado un nuevo decreto para fomentar el uso de escorias valorizadas procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico y una orden sobre el compostaje comunitario para mejorar las condiciones de seguridad y protección al medio ambiente. Se está elaborando igualmente el proyecto de ley de administración ambiental que regula distintos aspectos de la economía circular con carácter general, compra pública verde, fiscalidad ecológica, etc. Y simplifica además los trámites administrativos. Y también se está ultimando el decreto que desarrolla la Ley para la Prevención y Corrección de la Contaminación del Suelo de 2015. Como ven, el esfuerzo que se está realizando es notable y empieza a dar sus frutos. Y no se les oculta que para introducir nuevas regulaciones normativas se requiere un importante trabajo previo, especialmente en el ámbito de la reintroducción en el mercado de residuos, que debe hacerse en condiciones de protección al medio ambiente y seguridad en el uso posterior. En el caso concreto de las escorias procedentes de los procesos de valorización energética de residuos, estamos recopilando la información suficiente para elaborar una norma que fomente posibles usos, siguiendo los objetivos fijados en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos. Y, de hecho, este pasado 28 de enero se abrió a licitación la redacción de un estudio de posibles usos de escorias procedentes de la valorización energética de residuos urbanos en la comunidad autónoma del País Vasco. En fin, creo que estas explicaciones, que no difieren mucho de lo que se les ha ofrecido en otras ocasiones, hayan servido para calmar en alguna medida las preocupaciones y dudas que se invocaban en la solicitud de comparecencia. También comentar otra cuestión que se ha hecho referencia en la anterior comparecencia. En cumplimiento de la autorización ambiental integrada, Salvagarbi debe presentar anualmente su programa de vigilancia ambiental.
El último programa presentado se refiere al año 2017 y tal y como se indica en la autorización ambiental, la vigilancia de las emisiones atmosféricas se ha de realizar mediante inspecciones periódicas por la entidad de control autorizado y mediante equipos de medición en continuo de emisiones que existen en la planta. Los datos arrojados por los medidores en continuo, medidores que funcionan 24 horas al día conectados a nuestra red de calidad del aire, en cuanto al foco 1, chimenea, horno, caldera, en ningún caso se ha superado el valor límite diario aplicable según los límites establecidos en la autorización ambiental integrada. Los valores límite establecidos son cloruro de hidrógeno, miligramos metro cúbico, 10, dióxido de azufre, miligramos metro cúbico, 50, cloruro de nitrógeno, miligramos metro cúbico, 1, óxidos de nitrógeno, miligramos metro cúbico, 200, monóxido de carbono, miligramos metro cúbico, 50, carbono orgánico total, miligramos metro cúbico, 10, partículas de suspensión, miligramos metro cúbico, 10. Foco 2, caldera de recuperación, se ha cumplido con todos los requisitos establecidos para el foco de la caldera de recuperación, siendo los valores límite de emisión con carácter mensual: óxidos de nitrógeno, miligramos metro cúbico 50, monóxido de carbono, miligramos metro cúbico 100. Tal y como se explica en la autorización ambiental, para el control de las emisiones han de realizarse además por parte de inspecciones periódicas reglamentarias y, de acuerdo con este requerimiento, además de las mediciones en continuo, una entidad de control autorizado ha de llevar a cabo inspecciones periódicas utilizando las normas de referencia para cada uno de los contaminantes. En el caso de Sabalgarbi, una vez evaluados los informes de inspección, se ha podido comprobar el cumplimiento de los valores límite de emisión para todos los parámetros y en todas las medidas realizadas. Además, en el entorno de Sabalgarbi hay 3 cabinas de control de calidad del aire, en Aronsótegui, Arraiz y Castresana, también funcionando 24 horas y accesibles sus datos a través de Internet, y para nada aparecen incumplimientos en los parámetros de calidad del aire. Pues bien, es lo que quería comentaros. Espero que esta intervención haya servido, si se trataba de eso, para dilucidar dudas o preocupaciones con respecto al funcionamiento de Sabalgarbi. Eskerrik asko sailburu jauna, orain taldien